Yo tengo 30 años y me dedico un poco al mundo de los peques y de los libros para peques. Yo trabajo en una librería, llevando las redes sociales de una editorial y dando clases particulares. También hago cuentacuentos, talleres con peques y demás. Yo estudié magisterio infantil, lo que pasa que luego ya me fui formando todo en el terreno de la literatura infantil. Fue un poco de casualidad porque yo hace año y medio participé en un grupo de pares con apoyo positivo y pues hace pues casi un añito decidí visibilizarme en mis redes sociales y compartir con todo el mundo pues, que tengo VIH desde los 19 años y demás. Y nada, y entonces desde Apoyo Positivo me pidieron hacer un vídeo con ellos y al tiempo pues se debió poner Gilead en contacto con ellos que necesitaban a una persona para una nueva campaña, ¿no? Y bueno, yo pues feliz de seguir aportando mi granito de arena. Yo creo que si me hubiesen dicho en otra campaña también hubiera dicho que sí. Al final, una vez ya saltas a la piscina, ya estás mojado y siempre tienes ganas de más, ¿no? Te das cuenta de que estás haciendo algo bueno, de que estás ayudando a muchas personas y aunque solo fuese a una, no quería parar ya. Es algo que he descubierto hace poco, ¿no? Yo creo que fue eso, pues a raíz de hace pues, 2 añitos, ¿no? Cuando decido empezar a ir a la psicóloga y a este grupo de pares con apoyo positivo y dedicarme todo el tiempo que uno se tiene que dedicar a sí mismo, ¿no? Está muy bien ayudar a los demás y estar centrados, pero si no estás tú en perfectas condiciones, no vas a poder ayudar al resto, ¿no? de personas. Entonces, me parece muy importante en poner el foco en uno mismo también y para luego poder, ¿no? Compartir eso con el resto del mundo. Sí. Y la verdad es que no puedo estar mejor. Es un sentimiento muy bueno y pues eso, que al final te sientes tan completo, tan realizado que tienes ese poder de poder también pues, ayudar plenamente a los demás. Pues para empezar en escuchar a mi cuerpo y los ritmos, rebajar un poco la velocidad, ¿no? De estar de un lado a otro, meterme en mil tinglaos, es decir, yo ahora mismo estoy trabajando en 3 sitios, luego por las mañanas que sí gimnasio, por las noches que sí natación, es decir, yo salgo a las 8 menos cuarto de casa y hasta las 12 no llego. Pero ahora me doy más tiempo, me doy el tiempo de observar, de reconectar un poco con ese niño, ¿no? que llevamos dentro y asombrarnos con todo lo que nos rodea, que muchas veces ya como que lo tenemos automatizado y es una lástima, es una pena porque el mundo al final es tan maravilloso y hay tantas cosas que podemos hacer con las que nos podemos sorprender, que automatizar eso y dejar a un lado todo eso es un poco triste, a mi ver. La verdad es que desde que empecé en el grupo de pares y desde que me visibilicé y conocí a mucha más gente con VIH y demás, me he dado cuenta de eso, de que al final es un proceso único de cada uno, que hay gente que llegará a visibilizarse y hay gente que no, y está bien así. A mí pues, me diagnostican con 19 años y en ese momento estaba conociendo a un chico. Y nada, pues yo en el primer momento lo primero que hice fue llamar a mi mejor amiga, se lo conté. Me calmó, aunque ninguno de los dos sabíamos muy bien dónde estábamos. Estábamos ahí un poco como en un limbo de desconocimiento. Y luego pues llegué a casa y se lo conté a mi madre en ese mismo momento. Entonces podemos decir que yo en todo mi proceso en estos 11 años yo he ido contando a mucha gente. No era visible al 100%, como lo soy ahora, pero sí que es cierto que he ido labrando un camino en el que pues, mis amigos, mi familia, mucha gente lo sabía. Entonces, a la hora de dar el paso y visibilizarme, ya tenía un colchón muy mullido sobre el que si algo salía mal, porque al final cuando te visibilizas estás compartiendo algo con todo el mundo, y sabes que pueden venir comentarios negativos, ¿no? Y críticas y demás. Pero al tener ese colchón, pues tienes esa seguridad y esa confianza de que, aunque pueda haber esas cosas, no va a acabar mal. Partamos de la base de que a mí me cuesta mucho la relación con los médicos. Quizá en un primer momento porque el primer médico con el que me encuentro yo cuando recibo el diagnóstico es un médico que no se muestra cercano, es decir, es bastante distante y se enfoca en todo lo que he hecho mal, lo que tendría que haber hecho, Entonces, claro, ahí se crea una barrera entre el médico y yo que no es la más adecuada, porque
En un momento como este, sobre todo si viene de una persona como yo que no tenía nada de información sobre el VIH, lo que necesitas es alguien cercano que te abra los brazos y que te dé esa confianza para poder preguntarle todo lo que tengas que saber. Todas las dudas que te vengan, ¿no? Yo una de las cosas que aconsejo es que las escribas todas antes de ir al médico, porque ahí vas a estar tan nervioso y te pueden suceder estas cosas de que de repente te encuentras con un médico que a lo mejor no es el más cercano, que te va a tambalear y se te van a olvidar más de la mitad de las preguntas. Entonces, ve con un cuaderno con todas las dudas que te hayan podido surgir en ese proceso, desde la prueba rápida hasta tu primera cita con el médico, y ahí empieza a preguntarlas. Y luego también te digo una cosa, si te encuentras con un médico así, más reacio, más cerrado y demás, siempre puedes cambiar de médico, es decir, será por médicos que se dediquen en este área, ¿no? Lo principal es la comunicación. Una buena comunicación con la persona que tienes delante y eso, y no quedarte con ninguna duda. Bueno, al final no deja de ser algo rutinario. Tú te ves cada 6 meses o cada año y en mi caso yo me hago análisis cada 6 meses, pero al médico solo lo veo una vez al año. Yo es algo que ya lo llevo como muy natural, no supone ningún extra para mí. Pero sí que es cierto que conforme van pasando los años va habiendo avances que es bueno que el médico te mantenga informado, ¿no? O incluso tú, si descubres algo, pues preguntarle sobre eso. Pues es que has encontrado a una persona muy sencilla en ese aspecto. Yo soy mucho de fluir, de ir al día a día y demás, entonces siento decirte esto, pero no hay ninguna cosa específica que yo vaya en mis revisiones y le diga, oye, me está pasando esto, porque siempre he tenido muy buena reacción en mi cuerpo con el tratamiento, nunca he tenido ningún problema. Y luego a nivel de preocupación, pues es que como desde el primer momento he estado indetectable, no he tenido ningún problema con la medicación y demás, pues es seguir así, que hasta el año que viene esté bien y ya está. Es decir, no me preocupa mucho más. Sí que les pues les cuento un poco de mi vida, ¿no? Pues me he visibilizado y he hecho tal y eso. Pero a nivel ya de salud personal, como yo intento ser una persona que se cuida en su día a día, pues tampoco... Claro, desde luego. Al final, todo eso es importante, es decir... a ti te ofrecen un tratamiento y tú tienes que ver en qué momento del día te va mejor, qué tipo de rutina llevas, no sé, pues si consumes alcohol, si sales mucho de fiesta, si tienes una vida con deporte, si tienes una vida... claro, pues tu día a día es importante y yo creo que hay que ser honesto, ¿no? A la hora de hablar con el médico, porque si no luego te vas a ir a casa con ese run de en plan de... le debería haber dicho... pues que a lo mejor, qué sé, pues eso, es algo de fiesta todos los días o todos los días me voy con mis amigos, me tomo un par de cervezas, yo qué sé. Pues cosas que a lo mejor pueden interactuar en algún momento con el medicamento y que es mejor pues tener también esa opinión médica que al final es el que más vas a ver sobre las reacciones que puede tener o no, ¿no? Estoy hablando yo ahora del alcohol, pero pues con cualquier otra cosa. Aquí yo les lanzo una piedra a los médicos y es por eso la importancia de que ellos creen ese ambiente seguro y ese clima seguro libre de juicio y de estigma, porque en el momento en el que a una persona le tachas de algo o le estás juzgando por algo y tal, mal porque no se va a crear ese clima de confianza y de seguridad tan necesario para algo tan importante como es la salud. Creo que muchas veces cuando se habla de las relaciones sexuales entre homosexuales y sale el tema del chemsex o del alcohol o de cualquier otro tipo de sustancia, se genera un juicio automático que eso hace que pues el ambiente no sea el más idóneo para yo confiar en la persona que tengo delante, ¿no? Claro, y al final hay que estar pendiente, ¿no? Hay que tener un sexto sentido para fijarte en todas las cosas que tú a lo mejor has normalizado desde que recibiste el diagnóstico y empezaste a tomar un tratamiento, pero no deberías por qué. Pues de eso justo que estamos hablando, es decir, el insomnio, no sé, algún malestar que tú ya hayas normalizado, pero a lo mejor es que no deberías hacerlo, pesadillas. Hay mucha gente que, depende de con qué tratamiento, pues tienen esas reacciones y hay más opciones todavía. Entonces,
antes de quedarte así, pues explora otros medicamentos. Sí, también hay un autoestigma que viene un poco definido también por la sociedad, ¿no? En la sociedad en la que vivimos y que es algo que cada vez que una persona se visibiliza es algo que intenta combatir. Y creo que hay que seguir haciéndolo. Lo relacionaba yo un poco a nivel social, ¿no? Que era un poco el acto que estábamos haciendo a la hora de visibilizarnos. Es un trabajo personal y por eso, ¿no? Un poco el lema de la campaña, que creo que es importante el trabajarnos a nosotros mismos, el hablar con nosotros mismos y luego el buscar ayuda. Es decir, que no somos superhéroes. Y además que estamos en un momento en el que, pues lo hablábamos antes también, de que si por lo que sea con un médico no te sientes a gusto, no te sientes cómodo, puedes cambiar. Tienes que encontrar la manera de tener esa confianza con el que tienes delante para poder hablar de lo que haga falta, porque para eso están. ¿Qué pasa? Que al final te sientas delante de una persona que sientes que es la que tiene todo el conocimiento, todo, es decir, como que tú mismo estás dibujando una escalera donde el otro está más arriba, tú más abajo, y no. Al final tenemos que olvidarnos de eso, que estamos entre iguales, y justo esa persona que tienes delante es la que te puede ayudar. Entonces, si no es a él, ¿a quién? Pues claro, al final requiere un trabajo de ambas partes, ¿no? Es una buena pregunta. Porque si supiésemos la respuesta de eso, pues tendríamos todos... Exactamente, no estaríamos aquí. Pues mira, por un lado, creo que es importante que desde el primer momento con el médico, voy a hablar primero de ellos y luego ya hablo de nosotros, pero creo que ellos tienen que crear ya ese espacio de seguridad diciéndolo directamente a ellos, es decir, mira, yo estoy aquí para ayudarte, en ningún momento voy a juzgar, me puedes contar lo que necesites. Creo que es muy importante usar esas palabras. Estás allanando el terreno para que esa persona no le cueste subir a ti para contarte las cosas, es decir, sino que vaya todo, que camine recto y pueda hablar de tú a tú. Y respecto a nivel personal, pues es que es muy delicado, porque al final cada uno es un mundo y la situación de cada uno pues es muy diferente. Yo en el grupo de pares tengo compañeros y amigos que a nivel familiar no tienen ningún soporte. Entonces, cuando no tienes ningún soporte en casa, cuando no tienes ningún soporte con tus amigos, cuando no tienes... cuesta. A día de hoy existen un montón de asociaciones que te pueden ayudar con eso. Incluso los médicos saben de ello, entonces te pueden redirigir. Yo cuando llegué aquí a Madrid me empezaron a hablar de un montón de asociaciones a las que yo podía ir y participar en esos grupos de apoyo y de pares, ¿no? Creo que eso es muy, muy importante, dar herramientas para que si no tienes ese contexto familiar o de amigos, esa red, ¿no?, de apoyo, que la puedas generar y que la puedas construir, ¿no? Sí, pero después de una primera visita donde el médico te haya dado información, porque si, como a mí me pasó, a mí me diagnostican y yo no sé nada sobre el VIH. Entonces, ¿cómo voy a dialogar conmigo mismo sobre algo que no sé? Entonces, primero sitúate, ten un poco de información sobre el tema y una vez ya lo tengas, obviamente es súper importante, ¿no? Ver todas las cosas que te preocupan, ver todas las cosas que, sí, lo que necesitas saber. Y luego sí que es cierto que cuando vamos al médico a lo mejor reducimos todo al momento de los análisis, la medicación y ya. Y no nos damos cuenta de que es un momento en el que podemos preguntar muchas más cosas, ¿no?, que nos preocupan y que ellos mismos nos pueden derivar luego a otros muchos... Pues eso, si necesitas ayuda psicológica, si necesitas ayuda, no sé, de cualquier tipo, ellos también están ahí para eso. Al final, en el mismo hospital tienen una red de servicios que te pueden derivar de un lado a otro. A ver, también es cierto que yo me considero un paciente muy fácil, en el sentido de que como no he tenido ningún efecto secundario, yo creo que todos tenemos un momento en el que lo pasamos mal. Pero eso, yo he tenido esa suerte de tener esa red y ese grupo, ¿no?, tan bueno de apoyo, pues que ha sido todo un poco fácil. Soy al final una persona muy de ir al día a día, de intentar fluir. Y luego he tenido la suerte de que en el grupo de pares éramos un grupo muy, muy diverso. Entonces, muy heterogéneo. Estábamos personas de muchas edades diferentes. Uno de los grandes amigos que he sacado de allí, he tenido mucha suerte de conocerle, es Pepe. Y Pepe, espero que no me mate, tiene 60 y... algo. Y está perfectamente. Entonces, si él ha llegado hasta ahí y está así de bien, ¿por qué yo no? Claro,
día de hoy es cuando estamos viendo las primeras personas que están envejeciendo con el VIH, pero se está viendo que se puede envejecer sin ningún problema, entonces no es algo que me preocupe.